83, no sé, qué bueno. Están viendo los partidos del Mundial, yo también. Pero bueno, hay que seguir con el estudio, las obligaciones. La vida sigue. 83. Eh, Quiero enfatizar este teorema, ya lo vimos al final del video pasado. Este final es la consecuencia de todo el desarrollo geométrico, intuitivo, que hemos realizado geométricamente bueno, que hemos trabajado geométricamente con la calculadora GeoGebra, tanto en el 82 como en el 81, ¿no? Bueno, los anteriores hay que verlos también, pero 82-81, hemos enfatizado esta cuestión geométrico-algebraica de dónde sale el multiplicador de Lagrange lambda, que no es solo otra cosa que una constante multiplicativa para poder expresar de que el gradiente de f, de la que es el gradiente de f en el punto donde está el extremo, acordémonos que la función f, la función a optimizar, es paralelo al gradiente de g, donde gxy es igual a 0, que es la condición que limita o restringe a la función f, es paralelo en ese punto extremo, ¿no? O sea, yo estoy parado en el extremo, ¿no? Es decir, tengo la función z igual a fxy, tengo la condición gxy igual a 0, bueno, digamos, las dos expresiones matemáticamente en el espacio 3D geométricamente generan dos superficies. Esas dos superficies se cortan en una curva. Bueno, se cortan en una curva, bueno, yo en este punto encuentro el máximo condicionado, como lo hemos visto en muchos videos atrás. Bueno, encuentro en ese punto de la curva el máximo condicionado. Mayor valor de z de la función fxy, dada esa condición gxy igual a 0. Bueno, en ese punto trazo un vector tangente, ¿no? Ese punto lo evalúe en el parámetro t igual a t sub 0, donde está ese máximo condicionado. Supongamos que es un máximo, puede ser un mínimo también. En ese punto trazo un vector tangente a la curva. Ese vector tangente a la curva es perpendicular, a su vez, al gradiente de f y al gradiente de g. Pero ese gradiente de f y gradiente de g, por tener dos componentes, son dos vectores que están en R cuadrado. Entonces, como son dos vectores en R cuadrado, y el vector tangente también, como lo hemos visto recién, entonces, si dos vectores en el plano, que son gradiente de g y gradiente de f, son perpendiculares simultáneamente al vector tangente que está en el plano, entonces estos dos vectores, gradiente de f y gradiente de g, son paralelos. Y si son paralelos, se cumple esto, que está acá. Existe un lambda tal que gradiente de f evaluado en t igual a t sub 0 es lambda veces el gradiente de g evaluado en t igual a t sub 0. Haciendo un raconto de todo lo que hemos hecho. Y bueno, a consecuencia del video, de lo que hemos hecho geométrico algebraicamente en el video 81 y 82, sale a colación, al final del video 82, este teorema. Este teorema no es otra cosa que lo que yo hice en el video 82 y 81. O sea que este es el teorema. Y la demostración de ese teorema, si uno quiere ser formal, sería el video 82-81, donde hemos procesado algebraicamente y geométricamente el tema de dónde sale lambda, el multiplicador de Lagrange, que no es otra cosa que una constante multiplicativa de dos vectores paralelos en el plano. Bien, y acá está toda la geometría, acá está todo el repaso, acá vean el video anterior y los anteriores, bueno, no puedo andar explicando todo de nuevo. Sería bueno ver esto que está acá, ¿no? Lo que dije, gradiente de f y gradiente de g evaluado en t igual a t sub 0, donde está el extremo condicionado de la función f restringida por la condición gx igual a 0. Ver cómo estos dos vectores, que son perpendiculares al vector tangente, sobre esa curva, bueno, son paralelos. Acordémonos que esta curva es la intersección de estas dos superficies, z igual a fxy, la función optimizar, y gxy y s2, la superficie s2, la condición gxy igual a 0. Cuando esto lo hago en el espacio en 3D, la intersección genera una curva, sería esta curva de acá. Este es el vector tangente a la curva en este punto, donde está el extremo, y el gradiente f y el gradiente de g en ese punto van a ser paralelos. Entonces vamos a ver un ejemplo, así ya pasamos a otra cosa.
La idea de pasar al famoso teorema de multiplicador de Lagrange, que es el famoso método de multiplicador de Lagrange para encontrar máximos y mínimos condicionados. Pero vamos a dar un ejemplo intuitivo, vamos a verlo con el GeoGebra, de cómo sucede esto en el espacio, ¿no? Que el gradiente F y el gradiente G son paralelos y perpendiculares simultáneamente a la curva esta que está acá. Definida en el plano recuadrado, vuelvo a repetir. Y ya está, nada más. Así que bueno, vamos a dar un ejemplo nada más de eso en el GeoGebra. Un ejemplo, ya hemos dado el mismo ejemplo este que estoy dando acá. Acá el plástico, me molesta un poquito. Bueno, el ejemplo era este, yo lo había dado en el video. Z igual 1 menos. Bueno, ahora lo que hay que hacer es llamar a la calculadora esta que está acá abajo, hacer clic izquierdo y se abre el panel este. Le ponemos X acá, ahí arriba, y elevamos al cuadrado. Aplicamos acá donde está la manito, donde dice el cuadradito elevado al cuadrado, aprieto ahí, aparece X cuadrado. No se asusten por la superficie, siempre pasa lo mismo. Menos y eso también lo elevo al cuadrado. Bueno, va a generar esto que es un paraboloide elíptico, una copa invertida, o al revés. Ahí quedó, vamos a aumentar el tamaño. Sí, podríamos aumentar. Tampoco vamos a aumentar tanto la escala. Así vamos a aumentar un poquito. Con este más y este menos, con este más aumentan la escala y con este menos disminuyen la escala. O sea, si la quieren disminuir es así, si la quieren aumentar es este. Eso lo habíamos visto. No lo voy a aumentar tanto, pues si no se... Ahí está. Ese es el paraboloide elíptico, que sería la copa invertida. Y después, esta sería la función a optimizar, ¿no? La famosa z igual a fxy. Bajo esta condición. La condición va a ser la función g, gxy, ¿no? No hace falta poner gxy. Va a ser x más y menos 1 igual 0. Ahí está, a ver si sale. Yo puse esta condición, gxy, que sería x más y menos 1 igual 0. A ver si sale o no sale. Hay que hacer doble clic, perdón, parece que me fui un poquito. Vamos a borrar. Vamos a ponerlo de nuevo. No vamos a poner la G porque se ve que no lo toma la calculadora el del GeoGebra. Vamos a poner X más Y menos 1 y eso lo igualamos a 0. Sí, pues ahí está. Ahí está. Esta sería la función gxy, x más y menos 1 igual a 0, claro. Esa gxy la igualo a 0. Por eso cuando le igualo a 0 sería la curva o la traza o la curva de nivel z igual a 0, ¿no? Porque esta función gxy igual a x más y menos 1 la igualo a 0. Al igualarlo a 0 se entraría a describir lo que es la curva de nivel igual a 0, de z igual a 0, como si fuese este 0, es como si fuese un z, que lo igualo a 0. Bueno, importa. La cuestión es de que esta sería la curva de nivel 0, x más y menos 1 igual a 0, de esa función gxy, x más y menos 1. Cuando ese gxy, que es x más y menos 1, lo igualo a 0, generó este plano que está acá. Este plano que apareció acá, ¿no? Este plano celeste que apareció acá. ¿No? Este plano celeste. Bueno, acá podemos girar un poquito. Vemos el corte entre el paraboloide y el plano. Vemos que este plano es, es un plano perpendicular al piso. El piso z igual a 0, que sería este plano violáceo o azulado que está acá en el piso. Si vemos este plano celeste, corta perpendicularmente, ortogonalmente, también se dice, al plano z igual a 0. O sea, este sería el plano x más y menos 1 igual 0, o de otra forma x más y igual a 1, que es lo mismo, pasando el 1, restando, sumando, es el mismo plano. Esto es la ecuación de un plano, por lo que vimos ya en videos anteriores, x más y menos 1 igual a 0 es la ecuación de un plano. Bueno, la ecuación de ese plano se traduce gráficamente en este plano que estamos viendo celeste, perpendicular al plano del piso, que sería el plano z igual a 0, sería el plano xy, donde sabemos que el eje rojo es el eje X y el eje verde es el eje Y.
Bueno, la cuestión que ese plano es como una chapa que atraviesa el paraboloide, y al atravesar el paraboloide que me queda un corte. El corte es este que estamos observando acá, ¿no? Es este corte que está indicando el puntero láser, que no es otra cosa que esta curva que va a ser como una parábola, ¿no? En realidad es una parábola. Ese corte parabólico que estamos observando es la curva C, que yo llamo siempre C, curva C. Bueno, acá nosotros sabemos que hay un máximo condicionado. El máximo condicionado, ya lo estoy marcando y esto lo hemos visto muchas veces, va a ser este punto que está acá arriba. Este punto es un máximo condicionado. Es el mayor valor que toma esa curva, la mayor altura que toma esa curva respecto de Z. Bueno, sobre esa curva yo voy a trazar un vector tangente, un vector que es tangente a esa curva en ese punto, pero vamos a ver que ese vector tangente no es otra cosa que un vector tangente a la curva y a su vez paralelo al plano XY. O sea, es un vector que tiene dos componentes, tiene una componente en X y una componente en Y. Bueno, el gradiente de F y el gradiente de G, o sea, el gradiente de esta F que está acá arriba, que es Z igual a 1 menos X cuadrado menos Y cuadrado, y el gradiente de G, que no es otra cosa que esta condición, X más Y menos 1, que es igual a 0, claro. Bueno, el gradiente de la F y el gradiente de la G, respectivamente, van a ser dos vectores también que tienen dos componentes, dos vectores de R cuadrado que van a ser perpendiculares a este vector tangente. Y que lo podemos graficar de esta forma. Estos dos vectores que estoy trazando también son dos vectores que solamente tienen dos componentes y son paralelos al plano XY, por eso tienen dos componentes. Si no, tendrían tres. Y bueno, y el otro vector se supone que lo vamos a trazar en verde. Bueno, esos dos vectores, tanto el azul y el verde, son perpendiculares al vector tangente que es el rojo. O sea, el rojo es el vector tangente, el azul es el vector gradiente de G, donde G es la condición, ¿no? O nos da la condición, que es esta, X más Y menos 1 igual a 0. Y el verde, el vector verde no es otra cosa que el gradiente de f de esta función, en este caso z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, que es el paraboloide elíptico, en este punto máximo, máximo condicionado. Este vector verde, que es el gradiente de f, y este vector azul, que es el gradiente de g, son dos vectores de dos componentes. Por eso son dos vectores que son paralelos al plano z igual a 0, al plano xy, dado por este eje rojo, que es el eje x, y el eje verde, que es el eje Y. Y a su vez, estos dos vectores son perpendiculares a este vector tangente, que también, este vector tangente tiene dos componentes, porque es un vector que no solamente es tangente a la curva, sino que es paralelo al plano XY. Bueno, eso es lo que quería interpretar gráficamente en base a lo que estuvimos viendo. Como el vector gradiente de G, que es el verde, como el vector gradiente de G, que es el azul, y el vector gradiente F, que es el verde, son no solamente perpendiculares al vector tangente, sino también son paralelos entre sí. Y por eso, al ser paralelos entre sí, se puede poner el gradiente de F igual a lambda veces el gradiente de G, evaluado en ese punto extremo, máximo o mínimo condicionado. En este ejemplo sería un máximo condicionado. Y cuando pongo t igual a t sub 0, bueno, sería el valor t sub 0 de la parametrización, donde se ubica el máximo o mínimo condicionado, en este caso máximo condicionado. Acordémonos que x evaluado en t sub 0 me da x sub 0, y evaluado en t sub 0 me da y sub 0, según lo que hemos escrito recién acá en el teorema, en la propiedad 1. Así que bueno, esto es lo que quería enfatizar. O sea, ahora volviendo, dejando de compartir pantalla, lo que quería enfatizar es esto que está acá, como lo vimos gráficamente recién, y matemáticamente es esto.
Y ese lambda no es otra cosa que el multiplicador de Lagrange. Y ahora sí viene propiedad 2, que sería el famoso teorema de multiplicador de Lagrange, que es obviamente el método, el recurso que yo utilizo muchas veces para encontrar máximos o mínimos condicionados de una función f restringida bajo una cierta condición g. Gx igual a 0. Las condiciones pueden ser muchas. Podría tener no solamente una sola condición el problema, puede haber varias condiciones. Bueno, el teorema en todo caso se extendería a más condiciones, pero no voy a dar ese caso. O sea, lo que quiero decir que el teorema de multiplicadores de Lagrange, que va a ser la propiedad 2 que voy a presentar yo ahora, se extiende para muchas condiciones. Pero no lo vamos a ver acá. Pero sí después lo voy a dar en el canal para la gente de exactas o la gente que bueno, tiene problemas más severos. Porque, bueno, me dan una función, z igual a fxy, me ponen muchas condiciones. Si me ponen 2 o 3 o 4 condiciones, ya obviamente el teorema va a ser algo así como está acá, pero con más gradientes. Gradiente de G1, va a ser lambda 1, gradiente de G1, más lambda 2 por gradiente de G2, más lambda 3 por gradiente de G3. El que sabe o entiende eso me va a entender. Y el que no entiende, bueno, a futuro vamos a ver que el teorema que yo voy a escribir ahora, y este teorema también, que está acá, se extiende para muchas condiciones, dado una z igual a fxy, bla, bla, bla. Si tengo varias condiciones, todo este teorema y el teorema que voy a poner ahora de multiplicador de Lagrange tiene esta pinta, pero acá va a quedar como una suma de este lado. Lambda 1, gradiente de G1, evaluado en T sub 0, más lambda 2 por gradiente de G2, evaluado en T sub 0, más lambda 3 por gradiente de G3, evaluado en T sub 0, y así sucesivamente hasta n condiciones. Bueno, si son dos condiciones, sería lambda 1 por gradiente de G1 evaluado en T sub 0, más lambda 2 por gradiente de G2 evaluado en T sub 0, y si son tres condiciones, van a ser tres términos, si son cuatro condiciones, van a ser cuatro términos. Bueno, va a haber como una suma de gradientes de condiciones. Tanto en este teorema como en el teorema que voy a explicar. Y también el método de multiplicadores de Lagrange, que es el teorema que voy a pasar a explicar, también se utiliza cuando la condición que me dan es muy complicada. La condición o las condiciones que me dan son muy complicadas. Por ejemplo, si a mí me dan una función z igual a fxy y una condición gxy igual a 0, y esa condición es muy complicado despejar la x o la y de esa condición, entonces evidentemente me va a ser muy útil la propiedad 2 que voy a enunciar acá, que es el método de multiplicador de Lagrange, para poder encontrar los máximos o mínimos condicionados o, en el peor de los casos, los puntos de ensilladura. O sea, cabe destacar que esta propiedad 2 que voy a enunciar, que es el método de multiplicador de Lagrange, lo puedo usar siempre. Siempre. Para cualquier problema de máximos y mínimos condicionados la voy a poder usar siempre. Pero muchas veces, como hemos visto en viejos videos, no necesito utilizar el método de multiplicador de Lagrange que va a ser la propiedad 2. No hace falta, porque por ahí de la condición puedo despejar la x, puedo despejar la y, ¿no? Y puedo reemplazar esa x o esa y que despejé de la condición, lo puedo reemplazar en la z igual a fxy, y me queda una función z versus x o z versus y, una función de análisis 1, le hago el estudio de análisis 1 y ya encuentro los máximos o mínimos o puntos de inflexión, lo que serán puntos de ensilladura en 3D. Bueno, no importa, hago un estudio de funciones. Pero en el peor de los casos que no pueda despejar la x o no pueda despejar la y de la condición, y es muy complicado hacerlo, o no conviene, o es un cálculo muy engorroso, entonces aplico el método de multiplicador de Lagrange, que no va a ser otra cosa que la propiedad 2 que voy a enunciar ahora. Y cuando son muchas condiciones, también usar la propiedad 2, ¿no?, que voy a enunciar ahora, que es el método de multiplicador de Lagrange. Más o menos voy resumiendo en panorama, en base a lo que hemos visto, cuándo conviene y cuándo no conviene usar multiplicador de Lagrange, que ya hemos hablado muchas veces eso en los videos. Bueno, ya está. Esto lo borro. Y a consecuencia de esta propiedad viene la propiedad 2, que es el famoso método multiplicador de Lagrange. Bueno, yo borro esto. Teorema.
Acuérdense que este teorema ya casi está demostrado con el argumento algebraico y geométrico que hicimos, que procesamos, que digerimos en el video 82 y 81. Bueno. Ok. Detengan el video de todos los videos, porque no todo lo escribo en el pizarrón, pero sería bueno retroceder y escribir todo lo que voy diciendo, porque todas estas cosas que estuvimos hablando recién, que generalizan el teorema cuando hay muchas condiciones, ¿no? O cuando la condición es muy complicada y es difícil despejar la X o la Y, entonces utilizo un método multiplicador de Lagrange, que va a ser la propiedad que voy a enunciar ahora. Escriban todas esas cosas porque son importantes. No voy a dar el caso cuando son muchas condiciones, que es una suma de lambda 1 por gradiente de G1 más lambda 2 por gradiente de G2. Bueno, en realidad este teorema se extiende para muchas condiciones, y el que voy a escribir ahora también, pero no vamos a ver esos casos. Lo voy a hacer, lo voy a demostrar para gente exacta, para gente de ingeniería o para gente que ve cosas complicadas. A lo sumo, nosotros, sin pérdida de generalidad, hemos visto una función z igual a fxy condicionada bajo esta condición gxy. En realidad tendría que generalizar todo lo que vi en los videos anteriores, inclusive en el 82 y en el 81, para funciones de muchas variables y para condiciones con muchas variables. Pero bueno, no da el tiempo y el espacio para poder ver todo, ya lo vamos a ver en el canal, porque a mí me encanta demostrar esas cosas. Pero lo que quiero decir es que esto se puede generalizar para muchas variables, pero que por lo general en los exámenes por lo general me dan una z igual a fxy, como los ejercicios que hemos hecho en los videos, y una condición gxy igual a 0. Por lo general, en los exámenes sí. Pero que se puede generalizar para muchas variables, seguro. Me cayó un hilo. Bueno, lo que importa es el argumento geométrico de todo esto. Bueno, listo. Voy a borrar, vamos a propiedad 2. A consecuencia de esto que estoy borrando, viene propiedad 2, que es el método del multiplicador de Lagrange. Ese método, acuérdense, lo pueden usar siempre, pero muchas veces no hace falta, porque de la condición gxy pueden despejar fácilmente la x y la y, lo reemplazan en la función z igual a fxy, me queda una función z en función de x o z en función de y, o sea, una función de una sola variable, y ahí hacen el estudio de análisis 1 y ya sacan los máximos y mínimos fácilmente, como el análisis 1. Pero en el caso que sea muy engorroso, muy pesado, no me conviene o no tengo ganas de despejar x en función de y o y en función de la x, podemos utilizar el método de multiplicador de Lagrange, que va a ser la propiedad 2. Y cuando hay muchas condiciones, también no me queda otra que utilizar el método de multiplicador de Lagrange. Lo que pasa es que yo no voy a dar el caso cuando aparecen varias condiciones, donde queda del otro lado lambda 1 por gradiente de G1 más lambda 2 por gradiente de G2, y así sucesivamente, pero eso no lo voy a dar ahora. Listo. Propiedad 2, que es el método de multiplicadores de Lagrange. Lagrange era un matemático francés de la época de la Revolución Francesa, me parece, 1789, por ahí, si no mal recuerdo. Ahí se ve, sí. Método de multiplicadores de Lagrange. Lagrange se escribe, Lagrange. Bueno, a consecuencia de lo que vimos antes, la propiedad 1, casi todo lo mismo, con las mismas condiciones. Pasa que es largo todo, que condición necesaria y suficiente, bla, bla, bla. Bueno, a ver. Sea Z, F, X, Y. Puede ser, este teorema se generaliza para muchas variables, pero vamos a hacer para dos variables independientes, X, Y, donde F es una función que va de un dominio de F incluido en R cuadrado a R. Sin pérdida de generalidad lo hacemos con dos variables. Bueno, ok. Bueno, bajo la condición, porque son extremos condicionados, claro, bajo la condición gx igual a 0, también esto sin pérdida de generalidad, esa función g puede ser de muchas variables, pero bueno, hacemos con 2.
Acuérdense que la G, como acá, es una función que va del dominio de G, incluido en R cuadrado, a los reales. Soy muy estricto trato de ser lo más preciso posible en el enunciado, en las hipótesis del teorema, ¿no? Esto es matemática, hay que ser riguroso, claro. Entonces, vamos a pedir lo siguiente. También pedimos que F y G, estas dos funcionales, F y G, pertenezcan ahora no a clase 1 como en la propiedad 1, a clase 2. ¿Y por qué a clase 2? ¿Qué significa clase 2? Que sus derivadas segundas existen y son continuas. Lo hemos visto muchas veces en el canal. ¿Pero por qué de clase 2? En todo caso, en el punto donde está el máximo, el extremo condicionado o punto de ensilladura en cuestión, ¿no? Ahora puede ser antes sin pérdida de generalidad dije extremo condicionado, máximo y mínimo condicionado. Acá también puede ser máximo o mínimo condicionado o punto de ensilladura. En X sub 0 y sub 0. Donde este X sub 0 y sub 0 pertenece al dominio de la función y también pertenece al dominio de G. Lo pongo entre paréntesis para no poner. Pertenece al dominio de F y al dominio de G, ¿no? Supone eso significa que pertenece al dominio de F y al dominio de G. Bueno, pero tiene que ser de clase 2, me anticipo, porque vamos a hablar de la condición suficiente que me garantiza que es un extremo, o sea, si es un máximo condicionado, si es un mínimo condicionado, o bueno, o si no es nada. Y que te va a tener que ver con un determinante de una matriz que ahora voy a presentar. Y esa matriz tiene en sus términos, sus componentes. Las componentes de esa matriz son derivadas segundas. Entonces, como son derivadas segundas de una funcional que ahora voy a presentar, necesito de que esta F y esta G sean de clase 2 para que existan esas derivadas segundas en el punto X sub 0 y sub 0. Si no, no puedo encontrar las derivadas segundas. O no estoy seguro de encontrarlas. Puede ser que falle, porque pues, si no es de clase 2, yo no estoy seguro de que existan esas derivadas segundas. Se supone que hay una propiedad, si la función es de clase 2, en un punto X sub 0 y sub 0, entonces existen las derivadas segundas, inclusive las cruzadas o iteradas, las derivadas segundas, iteradas o cruzadas, como lo vimos en el teorema de Schwarz, en ese punto X sub 0 y sub 0. Si yo no garantizo que sea de clase 2, y podría suceder de que, bueno, no estoy seguro, no me da seguridad el teorema de que existan esas derivadas segundas, inclusive las cruzadas, de la función f y g respecto de x y respecto de y. Eso porque el determinante de la condición suficiente que me dice si es un mínimo, si es un máximo, o si no es nada, ese determinante contiene términos de derivadas segundas de esta f y esta g. Entonces por eso tengo que pedir por esa condición suficiente que me garantiza máximos y mínimos, como el determinante de esa matriz que yo voy a tener que sacar, contiene términos que son las derivadas segundas de este f y este g, por eso hay que pedir que, para asegurar que existan las derivadas segundas de estas dos funciones, hay que pedir que sea de clase 2 en el punto x sub 0 y sub 0. Entonces, si es de clase 2, en ese punto, x sub 0 y sub 0, que pertenece al dominio f y al dominio de g, entonces, dos puntos. Primero, vamos a escribir vamos a poner existe, ¿no? Entonces, vamos a poner así. Entonces, para que exista extremos condicionados
de f en x sub 0 y 0 bajo la condición esta, que no la voy a volver a escribir, gx igual a 0, bajo la condición, que no la voy a volver a escribir, que gx igual a 0. Entonces, dos puntos. Entonces, para que existan extremos condiciones en ese punto, bajo esta condición, se deben cumplir, acá pongo dos puntos, estas dos condiciones. La primera se llama condición necesaria. Eh, gradiente de f es igual a lambda veces el gradiente de g. Bien. ¿Mm? Esto todo evaluado en el punto x sub 0 y sub 0, ¿no? Se supone que se cumple la condición gx igual a 0 en x sub 0 y sub 0. Bueno, ok. Debe cumplir eso. Donde lambda es el multiplicador de Lagrange, famoso multiplicador de Lagrange. Se sobreentiende que gradiente de f y gradiente de g sabemos lo que es. Esto es la derivada de f respecto de x, esta es la derivada de f respecto de y. Y acá también el gradiente de g no es otra cosa que la derivada de g respecto de x, la derivada de g respecto de y. Bueno, la condición se tiene que cumplir como siempre. Bueno. Y esa es la condición necesaria. Bueno, para que se cumpla esto, nosotros pedimos de que f y g tienen que pertenecer a clase 1 en x sub 0 y sub 0. Pero bueno, si pertenecen, hay un teorema que dice que si pertenece a clase 2 en x sub 0 y sub 0, también pertenecen a clase 1. Entonces, esta condición también me garantiza de que sean de clase 1, porque si es de clase 2, implica analíticamente que son de clase 1 en el mismo punto. Eso sí es un teorema importante. Ya lo habíamos hablado de eso, ¿eh? Que si una función es de clase 2 en un punto, también es de clase 1 en un punto. O sea, las derivadas parciales, respecto de x y respecto de y, existen en el punto x sub 0 y sub 0. Así que con esto también garantizo que sean f y g de clase 1, además en la condición suficiente que viene ahora, que es lo que me va a garantizar la existencia de máximo o mínimo, sin más decir cuándo hay un máximo o cuándo hay un mínimo. Bueno. Y antes de pasar a la condición suficiente, pues parece que no vamos a tener tiempo, por lo menos hoy. Antes de pasar a la condición suficiente, vamos a hacer una aclaración. Esto es el gradiente de esto, este es el gradiente de g, es esto. Esto, acá aparece un lambda, multiplicando. Si yo, por un momento, distribuyo este lambda acá y acá, me va a quedar así. La derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y, lambda veces la derivada de g respecto de x, la derivada, bueno, lambda veces la derivada de g respecto de y. Estoy distribuyendo el lambda acá adentro, ¿no? Ya me quedan dos vectores iguales. Me queda esto igual a esto y esto igual a esto. Bueno.
Yo lo que puedo hacer es igualar esta primer componente a esta primer componente y esta segunda componente a esta segunda componente. Cuando igualo eso, me queda así. La derivada de f respecto de x, lambda veces la derivada de g respecto de x. Y cuando igualo esto con esto, también lo mismo. Bueno, igualé las dos componentes. Esta con la primer componente con la primer componente, la segunda con la segunda, porque dos vectores son iguales cuando sus componentes respectivas son iguales, claro. Pero lo hice justamente por lo siguiente. Voy a pasar esto sumando, restando acá. El segundo miembro sumando, restando al primero. Y este segundo miembro sumando, restando al primero. Si yo hago eso, genero esto. La derivada de f respecto de x menos lambda veces la derivada de g respecto de x igual a 0. Y acá abajo también la derivada de f respecto de x menos la derivada menos lambda veces la derivada de g respecto de y, perdón, acá es de respecto de y. Igual a 0. Me generó eso. Eso que está allá. Bueno, perfecto. Esto que está acá. Y me voy a quedar con eso. Voy a borrar acá arriba. Uy, quedan 2 minutos y medio. Bueno. Si paso, vamos a hacerlo así. Si yo saco esta derivada parcial, tanto respecto de x y esta derivada parcial respecto de y, yo lo puedo reexpresar de esta forma y lo voy a hacer de este costado. Yo puedo expresar esto así, la derivada respecto de x, acá vemos que la derivada se aplica en los dos términos. Lambda es una constante real. Entonces yo puedo poner, por la propiedad de la derivada de la resta, lo puedo poner así. La derivada respecto de x una vez, de f menos lambda g igual a 0. Y este segundo también, una expresión de la misma forma, pero respecto de y. F menos lambda por g igual a 0. Bueno, me quedó así. A esta f menos lambda g la voy a llamar función L. Y así aparece en los libros. La famosa función L de Lagrange. Y esa es la función que vamos a tener que tratar en los problemas de máximos y mínimos condicionados. Como se ya terminó el video, me voy a terminar acá. Entonces, de ahora en más, en el próximo video vamos a aclarar, bueno, vamos a volver a hablar de esta función L, y esa es la función que vamos a tomar específicamente cuando tengamos que hacer máximos y mínimos condicionados de una f bajo una condición gx igual a 0. Lo puse, esto que está acá, sintetizado de esta forma para que aparezca esa famosa función L. Queda menos de un minuto, así que en el próximo video vamos a seguir hablando de esto. Así que nos vemos la próxima. Chau, chau.